Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche le damos la gloria a Dios nuevamente, le damos las gracias a Él por la bendición tan linda que nos permite una vez más poder estar con ustedes a través de este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo, a través de esta plataforma. En esta noche le damos las gracias al Señor por esta bendición que nos permite estar con ustedes un lunes más. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso o en proceso. La unidad de la iglesia no física sino espiritual. Estamos en la parte 3. Siempre le indico que para que usted pueda entender los estudios, usted siempre tiene que ir al principio, o sea, el fundamento. Tenemos que establecer un fundamento para los estudios bíblicos para que se puedan entender. Siempre le he dicho que el Antiguo Testamento es el fundamento para el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto es el fundamento para el Nuevo Pacto. Para que podamos entender, tenemos que estudiar el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento para entonces poder entender el Nuevo. Y en esta noche vamos a continuar con el estudio La unidad de la iglesia no física sino espiritual. Y yo le invito para que en esta noche usted llame a sus amigos, sus parientes, sus familiares, donde usted viva, fuera del lugar donde usted vive, llámelo, envíele un mensaje de texto para que se conecte en nuestra transmisión en esta noche y pueda también aprender la palabra del Señor como nosotros lo hacemos. Recuérdese que nosotros estudiamos la palabra del Señor, tenemos que aprender primero nosotros, y no es solamente aprender, porque muchos se quedan solamente en el estudio, otros se quedan en el aprendizaje, pero le falta algo, y es poner en práctica lo que se aprende. Siempre he dicho que un buen testimonio habla más que 1000 palabras. Usted puede tener muchos estudios universitarios, puede tener muchos diplomas en su casa, que nada de eso es malo, al contrario, eso es bueno. Puede tener diplomas de todas clases, sean académicos, teológicos, sean los que sean. Al igual que las escrituras, usted puede tener muchos diplomas en su hogar, pero si usted no practica lo que aprende, de nada le sirve. Usted puede conocer muchos textos bíblicos, citarlos de memoria, puede hacer, como en alguna iglesia hacen competencia, quién sabe más textos bíblicos, pero esto no es asunto de quién sabe más, sino quién practica lo que sabe. Las escrituras son un estilo de vida. Es el estilo de vida que Dios nos ha dado a través de las escrituras. Y las escrituras, siempre les he dicho, que son la voluntad de Dios a través de ese librito negro llamado las escrituras, o llamado comúnmente la Biblia. En esta noche le damos la bienvenida a nuestra hermana Aggie Domenech. Está viendo el programa en esta noche. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Suanet Suanet Latimer. Dios te bendiga, Suanet, en esta noche. Dios le bendiga en sobreabundancia. Estamos todavía en Patterson, New Jersey. Salimos mañana para Puerto Rico. Estamos en la 75 de la CNC en Patterson, New Jersey. Es la iglesia que pastorea mi cuñada hermana Norma Díaz y mi cuñado hermano Israel Alicea. Estamos aquí en el segundo piso de este edificio. Así que si usted oye hermanos hablando, quizás riéndose también, están aquí cerquitita al lado mío, pero yo estoy haciendo el programa por acá. Pero si usted oye de pronto
quizás puede escuchar cualquier ruido, es que hay otros hermanos aquí también en este piso. Alabado sea el Señor. Y posiblemente el micrófono que yo tengo, pues posible que sea que recoja ese audio. Bendito sea el Señor. Mi esposa ya también está viendo el video, está conectada, le envía saludos a todos en esta noche. Y esperamos cuando regresemos a Puerto Rico podamos tener nuevamente las transmisiones desde nuestro estudio en Puerto Rico. Pero le damos la gloria a Dios, las gracias a Él por esta bendición que nos permite, aunque no estamos a la capacidad que siempre acostumbramos a estar, estamos a través del teléfono, pues no tenemos la capacidad suficiente de subida en la internet donde estamos, y estamos usando esta herramienta que bien usada es de bendición. Y digo bien usada. Alabado sea el Señor. Yo le invito para que usted busque las escrituras en esta noche. Vamos a leer nuevamente en 1 Corintios capítulo 1, verso 3 al 10. Estamos haciendo un análisis de este capítulo, pero vamos a terminarlo hasta el versículo 31. Y yo invito para que usted busque las escrituras. Los amigos simpatizantes del Evangelio y simpatizantes también de este programa, les invito para que usted allí en su hogar, usted también busque ese librito negro que usted lo tiene abierto en el Salmo 91, búsquelo y ábralo. Es la palabra del Señor, la voluntad de Dios expresada a través de ese librito negro para todos los seres humanos. Oiga bien, para todos los seres humanos. Así que, amigo, vaya a su cuarto, sóplele el polvo a la Biblia y ábrala juntamente con nosotros en 1 Corintios capítulo 1, verso 3 al 10. Y dice la palabra del Señor en esta noche: gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada por medio de Jesucristo, porque en todo, está hablando el apóstol Pablo, porque en todo fueron enriquecidos por medio de Él. Hemos explicado bien claro que cuando usted busca la Escritura y usted la entiende en su contexto, no la saque fuera de contexto para aplicar esa palabra que está ahí para hablar de riqueza, porque la riqueza que habla ahí dice bien claro, enriquecidos por medio de Él, ¿en qué? No es en oro, no es en plata, como algunos por ahí usted los oye, es que Dios es el dueño del oro y la plata. No, es que ahí no habla de oro, ni plata, ni dólares americanos, ni tampoco de moneda europea. Ahí no está hablando de dinero, no está hablando de riquezas materiales. Dice, oiga bien, en su contexto, porque en todo fueron enriquecidos por medio de Él. ¿En qué? Fueron enriquecidos en toda palabra, y dice, y en todo entendimiento, de acuerdo al testimonio del Cristo confirmado entre ustedes, porque a ustedes no les falta ninguno de los dones de Él, oiga bien, sino que están a la expectativa en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de dones, no está hablando única y exclusivamente de dones espirituales como profecía, el don de fe, el milagro. Está hablando también, cuando habla de dones, está hablando de capacidades que Dios da a los seres humanos. Bendito sea el Señor, las capacidades. Oiga bien, a algunos le dio la capacidad para ser mecánico, a otros para ser un agricultor, a otros para ser un ingeniero, y así sucesivamente, etcétera. Oiga bien, dice, porque a ustedes no les falta ninguno de los dones de Él, sino que están a la expectativa en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ya el apóstol Pablo está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia en 1 Corintios, aunque cuando usted busca también el capítulo 15 habla también del arrebatamiento. Bendito sea el Señor. Dice, sino que están a la expectativa, a la espera.
oiga bien, en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Siempre les he dicho, cuando habla del día de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando habla del día de Jehová, está hablando de la segunda venida visible. Perdón, segunda venida visible. Aquí está hablando del arrebatamiento. Versículo 9 dice: fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados a la comunión. Oiga bien, común unión. ¿Con quién? Con su hermano. Dice, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Después habla también de los hermanos, pero aquí habla de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque la unidad verdadera comienza con la unión con nuestro Señor Jesucristo. Dice, le suplico. Fíjense ahora cómo cambia el apóstol en esta carta. Ahora cómo cambia: les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo. Aquí habla de la unidad en el versículo 9. Oiga bien, no ve la verdadera unidad. Estamos viendo la verdadera unidad, que no es física, es una unidad espiritual. No es física, no es hacer frente común, no es uniones comunes con los impíos para hacer frente a los políticos, ni tampoco a los que no creen como nosotros. No es hacer uniones, mi amado hermano, como se han hecho desde, recuerdo, de los 80 para acá, que se han hecho muchísimas uniones y se han roto las barreras, se han caído las barreras que existían. Alabado sea el Señor. Ahora se unen con los impíos, se unen con los idólatras, formando uniones comunes para bregar para trabajar con la política, con movimientos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, haciendo uniones. Oiga bien, les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan, mire cómo comienza la unidad, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros, de un mismo creer, de una misma manera de pensar. Alabado sea el Señor. Esa es la verdadera unidad que está hablando Pablo aquí. Cuando nosotros buscamos las Escrituras, encontramos en este libro de 1 Corintios y 2 Corintios, vemos una iglesia, mi amado hermano, la iglesia de los Corintios, una iglesia donde se había metido la cultura dentro de la iglesia. ¿Se parece a la iglesia de hoy? Una iglesia donde había una degradación moral dentro de los Corintios, en la ciudad, pero había una degradación moral que entró también dentro de la iglesia. Y lo vemos, mi amado hermano, con las divisiones. Habían personas aún creyentes todavía que comían sacrificado a los ídolos. Vemos hombres con hombres, teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todas estas cosas las vemos aquí dentro de este libro de 1 Corintios y la primera y la segunda carta. Alabado sea el Señor. Vemos también aquí el culto al erotismo de Venus, de la diosa Venus. Vemos también la presencia de la prostitución ritual en el templo. Cuando usted busca contexto histórico, usted encuentra que en la iglesia que allí en Corinto se practicaba la prostitución ritual en el templo. Y eso también entró dentro de la iglesia de los Corintios. Porque las culturas, lamentablemente, las metemos dentro de la iglesia. Y hay cosas culturales que no son malas, que podemos usarlas o quizás las podemos practicar, pero hay otras cosas de la cultura que nosotros no podemos meternos en ellas. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Vemos todas estas cosas, los problemas que había dentro de la iglesia que hemos explicado anteriormente. Alabado sea el Señor. Vemos esta carta que fue redactada en el año 56 o 57 después de Cristo, y vemos, mi amado hermano, que dentro de esta carta vemos los bandos que destruían la iglesia y destruían la unidad de la iglesia. Habían bandos, unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolo. Alabado sea el Señor. Hoy día también es lo mismo, unos son del evangelista tal, otros son del otro evangelista.
y así sucesivamente, del pastor tal, del líder conciliar tal, y vemos los bandos dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Vemos los problemas morales que habían dentro de esta iglesia, incluyendo incesto dentro de la iglesia, pleitos judiciales de hermanos que no se resolvían sus problemas. Oiga bien, no resolvían sus problemas en la iglesia, sino que tenían que ir a los tribunales a pelear allá. Alabado sea el Señor. Y eso nos quita el derecho que usted, legalmente usted tenga el derecho de usted ir al tribunal. Pero a esto la gente lo que hacía era que escandalizaba la iglesia, escandalizaba a la obra del Señor en los pleitos que tenían, mi amado hermano, cuando se podían resolver dentro de la misma iglesia. Problemas de cuestiones de matrimonio, el sacrificio a los ídolos, donde llevaban la comida, se la ponían y oraban a los ídolos para que los ídolos la bendijeran y luego se la comían. Alabado sea el Señor. Vemos los problemas internos de la iglesia, como era la idolatría, la actuación femenina. Y cuando estamos hablando de la actuación femenina, era, mi amado hermano, las mujeres dentro de la iglesia que querían coger el poder de la iglesia. Y ese es el problema que existía en ese capítulo 11 y versículo 1 al 16. Vemos el desorden en la cena del Señor. Dice Pablo que cuando iban a participar de la cena, había una cena que era comida, un ágape primero, y luego entonces participaban de la cena, que era recordando, alabado sea el Señor, la muerte y la resurrección de Cristo, y es un mandato de celebrar la cena del Señor. Pero esta gente lo que iban era a participar, no de la cena, oiga bien, para recordar la muerte y resurrección, sino lo que hacían era que iban a comer. Y eso es uno de los problemas que existían en la iglesia de los Corintios. Alabado sea el Señor. Y otro de los problemas que había era el mal uso de los dones espirituales. De eso vemos mucho hoy día. Y por ahí por YouTube usted lo ve el montón. El montón. Bendito sea el Señor. Y el otro problema que había dentro de la iglesia eran los temas doctrinales. Habían algunos que creían en la resurrección y otros que no creían en la resurrección. Habían personas de los fariseos que se habían convertido a Cristo. Y los fariseos creían en la resurrección, creían que existía ángel, pero también habían saduceos que habían abandonado el concilio, el Sanedrín, y se habían convertido, mi amado hermano, pero los saduceos no creían que existía ángel y no creía que existía resurrección. Y eso era uno de los choques y problemas que había en cuanto al tema de la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la prueba innegable, oiga bien, es la prueba innegable de que no se quedó en la cruz, ni tampoco se quedó en la cueva, sino que Cristo resucitó de entre los muertos, y es la garantía de nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Saludamos por aquí también a nuestro hermano Agustín Pérez. Dios te bendiga, mi hermano Agustín. Alabado sea el Señor en esta noche. Bienvenido también al programa, hermano Israel Alicea. Alabado sea el Señor. Todos estos problemas estaban dentro de la iglesia de los Corintios. Había muchos otros problemas que no vamos a tocar, pero cuando usted estudia la primera carta de los Corintios, y cuando estudia la segunda carta de los Corintios, usted va a encontrar la cantidad de problemas que existía dentro de la iglesia. Pero uno de los problemas más grandes que existía era que no había unidad dentro de la iglesia. Y al no haber unidad dentro de la iglesia, esto ocasionaba todos estos problemas que había dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora escúcheme bien. Cuando nosotros vamos a esta carta de los Corintios y hablamos sobre la unidad de la iglesia, recuérdese que Pablo está hablando de la unidad, pero Pablo no está hablando de una unidad física. Esto no es asunto de estar unido físicamente, eso es parte cuando usted va al culto, usted está sentado físicamente, uno quizás al lado de otro, uno un poquito más al frente, uno un poquito más atrás. Pero eso no indica que haya unidad, eso indica que estamos juntos. Bendito sea el Señor. Pablo está hablando de la unidad, de un mismo parecer, de un mismo pensar, creyendo en una sola cosa.
no dividido como hoy día en cuanto a doctrinas fundamentales se refiere, dentro de la iglesia actual, evangélica o pentecostal, como usted le quiera llamar. Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Hay gente que no cree en hablar en lenguas. Hay personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Hay concilio. Oiga bien, concilio. Y concilio, mi amado hermano, que son de Dios, pero no creen en las lenguas ni creen en el bautismo del Espíritu Santo. Concilio que no creen en los milagros. Alabado sea el Señor. Personas que no creen en ninguna de estas cosas. Inclusive hay pastores hoy día dentro de la iglesia que no creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible eso? Los hay. Bendito sea el Señor. Ahora escúcheme bien. La unidad de la iglesia no física, sino espiritual. Y le hice una pregunta al principio de este estudio. ¿Está dividido Cristo? Oiga bien, ¿está dividido Cristo? Habíamos hablado de la palabra comunión, que viene del griego koinonía, común unión. En el versículo 9 aparece la palabra griega koinonía, que traducida a, cuando usted la traduce, significa común unión o comunión. Y es una expresión que tiene mucho auge actualmente y además es un concepto neotestamentario básico. Cuando usted lo busca en el griego, literalmente, esa palabra dice, se refiere a la común unión con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se conoce como un genitivo. Y usted diría en esta noche, ¿qué quiere decir esa palabra genitivo? Habíamos hablado anteriormente que genitivo, alabado sea el Señor, genitivo, mi amado hermano, significa algo que pertenece a o una propiedad de, algo que pertenece a alguien o una propiedad que pertenece a alguien. Y esa comunión es algo que Jesucristo nos da antes que nada para que estemos unidos a Él, teniendo el mismo sentir. Filipenses capítulo 2, dice, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga bien, Dios Todopoderoso se despojó de su grandeza y de su poder y vino a esta tierra, se hizo carne. Oiga bien, y siendo el Dios Todopoderoso, vino y se sacrificó Él por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Detrás del concepto de comunión o del término koinonía, hay más de lo que imaginamos en castellano. La unión es profunda, pues procede del hecho de que ahora todos tenemos el mismo espíritu. Pensamos en lo mismo, actuamos de la misma manera, nos reunimos en un mismo lugar, o nos sentimos identificados con los que se reúnen en otro. Lloramos cuando los demás lloran, nos gozamos cuando los demás se gozan. Es en el fondo la base de la subsistencia y el progreso del cuerpo de Cristo, el espíritu que se mueve en ese cuerpo. O sea, ese cuerpo es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. No son los apóstoles, ni son los profetas modernos. Oiga bien, Cristo es la cabeza, es el dueño de la iglesia. No son los apóstoles modernos, ni son los profetas tampoco, y mucho menos los líderes conciliares. Cristo es el dueño de la iglesia, porque Él fue el que vino y murió por ella. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, la unidad de la iglesia, cuando usted busca 1 Corintios capítulo 10, del verso 4, del 10 al capítulo 1, verso 10, y el capítulo 4, verso 21,
Aquí encontramos, número 1, el llamado a la unidad. Número 2, motivos para la unidad. Número 3, lo espiritual y lo carnal. Hace una diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Número 4, el ministerio de la iglesia. Y número 5, el ministerio de los apóstoles. Y cuando habla de los apóstoles, recuérdese que la palabra apóstol viene del griego apostelo o apóstolos. Y significa un mensajero. No es un gobierno, un mensajero. Bendito sea Dios. Ahora, a partir del capítulo 1 y versículo 10, el apóstol entra de lleno a tratar los temas que le preocupan de la vida en la iglesia de Corintio. Decimos que entra de lleno, pues lo hace de una forma abrupta que sorprende por no ser la que usa en forma habitual. Estos problemas, mi amado hermano, son muchos y variados. Más o menos una docena, pero hay más también, según usted los pueda clasificar. No hay en el Nuevo Testamento otra iglesia que presentara tantas características negativas, a la vez lo que valoriza el aprecio demostrado por Pablo en los saludos iniciales. Fíjese que Pablo, cuando habla inicialmente, lo que hace es que saluda a los hermanos. No va directamente al problema, sino que saluda a los hermanos, establece una conversación, establece una confianza y después entonces tampoco va directamente al problema, sino que le dice, les ruego hermano. Oiga bien, a donde se bajó el apóstol Pablo, les ruego hermano, forma humilde, sencilla, no con arrogancia, no con altivez. Les ruego hermano. Bendito sea Jesús. Y escuche bien, al mismo tiempo que debe servir para que midamos la seriedad de las dificultades que puedan enfrentar nuestra propia congregación. Ni una vez el autor insinúa que se debe dejar la congregación o producir una división. Nunca Pablo lo encontramos hablando de que la gente se vaya de la iglesia, ni tampoco que se produzca una división. La redacción comienza con un cuadro de la situación, una apelación apostólica y una descripción de los motivos que han llevado a ella. Luego profundiza, escuche bien, el tema en aspectos más doctrinales, como ser la relación entre el Espíritu y la carta, o entre el ministerio de la iglesia y el del apóstol. Vemos aquí el llamado a la unidad, capítulo 1, verso 10 al 25. Y también vemos el cuadro de situación de la iglesia del versículo 10 al versículo 17. Y el apóstol le dice, oiga bien, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Que todos habléis una misma cosa. Mire la unidad que Pablo le está hablando. No es la unidad física. Que todos hablen una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, una misma manera de pensar. Ahora les dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y unos dicen, ¿y cuáles eran las contiendas? Las contiendas que habían era que unos eran de Pablo, unos eran de Apolo, otros eran de Pedro, y algunos que decían, yo soy de Cristo. Pero cuando hablaban de yo soy de Cristo, no era que estaban unidos a Cristo. Bendito sea el Señor. Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, para que no hubieran bandos. Alabado sea el Señor. Gente que dijera, no, pues yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó. Como hoy día, que hay un montón por ahí, mi amado hermano, que tienen una cobertura. Yo estoy bajo la cobertura del apóstol tal. Y el otro dice, yo estoy bajo la cobertura del apóstol de acá. No están bajo la cobertura de Cristo.
Oiga bien, eso es la teología reino presente. Ellos no están bajo la cobertura de Cristo, ellos están bajo la cobertura de un apóstol, como si fueran dioses. Bendito sea el Señor. Él dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si ha bautizado a ningún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y le dice, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría humana. Oiga bien, Pablo era un hombre fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, un fariseo muy inteligente, un erudito. Alabado sea el Señor. Pablo era celoso, perseguía a los cristianos por causa de su creencia. Alabado sea el Señor. Y Pablo le dice, yo no vengo a ustedes con palabras de sabiduría humana, yo no vengo con los conocimientos que he adquirido, porque él mismo dijo que todos esos conocimientos que tiene los tenía por estiércol. Usted busca las versiones, la versión del 1569 dice estiércol, la versión 60 dice basura. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, todos los conocimientos de Pablo los había echado a un lado. ¿Para qué? Dijo, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que mi fe, cuando yo fui a vosotros, fui con temor y temblor, y no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué dice? Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Podemos decir que en la primera parte del capítulo, del versículo 1 al versículo 3, la palabra clave para describir a los cristianos es santos. Oiga bien, santos. Somos los santos del Señor. Bendito Dios. Adquirimos, cuando usted confiesa a Cristo como Salvador personal, usted pasa de la muerte a la vida. Usted pasa a ser hijo por adopción a través del sacrificio de Jesucristo. Y usted es santificado, quiere decir separado del mundo para servir a Dios como instrumento de justicia. Y si usted quiere saber sobre la santidad, váyase al Antiguo Testamento. El principio de la santidad, cómo comienza la santidad, cuáles son las bases de la santidad. Somos llamados santos sin haber hecho nada, solamente creer en Jesucristo, confesarlo a Él como nuestro Salvador personal, aceptarlo a Él y creer que Él murió por nuestros pecados en la cruz y que Él resucitó de entre los muertos y pasamos a ser santos. Dice, en la segunda dice enriquecido. Primero le dice santos. Segundo, le dice que son enriquecidos. Versículo 4 al versículo 9. Y en la tercera les llama unidos, estén unidos. Versículo 10. Son las características básicas que convierten a un grupo en iglesia. Escuche bien. Repito, son las características que convierten, las características básicas que convierten a un grupo en iglesia. Desde el punto de vista humano, notamos varias cosas. Lo primero que vemos es que Pablo, oiga bien, primero que vemos en Pablo es que no se dirige con ellos con arrogancia. No utiliza su nombre, no utiliza su conocimiento, no utiliza poder alguno. No se dirige con arrogancia, ni con altivez, ni con orgullo, sino que se dirige a ellos en humildad. Oiga bien, una característica que debe existir en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. No les habla como un jefe, tampoco les habla como el dueño de la iglesia. Eso es importante, porque hoy día encontramos muchos que se han adueñado de la grey, o sea, de la iglesia. Y no los tratan como ovejas, los tratan como si fueran sus hijos. Bendito sea el Señor.
Oiga bien, no les habla como un jefe o un dueño de la iglesia. Le dice, les ruego. Y se dirige a ellos como hermanos míos. No como un papá, hermanos míos. Es importante usar una palabra afectuosa antes de hacer una reprimenda o una exhortación. La exhortación paulina debe ponerse en contexto. Debemos hablar de tal manera que no haya divisiones. No se refiere a que todos los cristianos han de pensar lo mismo en cuanto a la política, el arte, la ciencia, etc. Tampoco hemos de considerar que todos deben pensar siempre igual en todo lo referido a la misma vida de la iglesia. Porque hay aspectos en los que es natural que hayan diferencia. Escuche bien, es natural, hay aspectos que es natural que haya diferencia, especialmente en aspectos prácticos. Algunos hoy se horrorizan de un culto tan espontáneo como parece que era el de la iglesia de los Corintios, y a otros les entusiasmaría. Pero la pregunta es si estamos unidos espiritualmente como para que nada de eso produzca divisiones. ¿Estaremos, mi amado hermano, espiritualmente unidos como para que nada produzca divisiones entre nosotros? Porque Pablo en esta carta promueve la unidad y no la uniformidad. No estamos hablando de uniformidad, estamos hablando de unidad, unidos a Cristo, en un mismo parecer, en un mismo pensar, en un mismo sentir, creyendo y esperando una misma cosa, todos unidos, creyendo las doctrinas fundamentales de las Escrituras. No unos creyendo una cosa y otros creyendo otra. Y no estamos hablando de reglamentos de la iglesia, estamos hablando de las Escrituras, doctrinas fundamentales, donde todos, no importa la iglesia que sea, pues que sea evangélica o pentecostal, no estamos hablando de los idólatras, ni estamos hablando de los mormones, de los testigos de Jehová, ni de los mitas, estamos hablando de la iglesia. Que todos estemos de acuerdo creyendo lo mismo, no las divisiones que hay hoy día. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Hablando una misma cosa, probablemente haga referencia a que los corintios tuvieron varios maestros que enseñaban diferentes cosas sobre las cuestiones que Pablo trata en esta carta. Pablo entonces solta a una unidad doctrinal. De esto es lo que estamos hablando, una unidad doctrinal. Cuando hablamos de doctrina no estamos hablando de reglamento. Porque siempre cuando se habla de doctrina, lo que viene a la mente de los hermanos es reglamento. Aquí no estamos hablando de reglamento. El reglamento de la iglesia es la Biblia, las Escrituras, no es el reglamento del concilio. Oiga bien, y ahí todos tenemos que estar unidos, creyendo una misma cosa. Pablo exhorta a una unidad doctrinal. Debían estar unidos interna, en una misma mente, y externamente, en un mismo parecer. La unidad que no incluye la misma mente y el mismo parecer no es la unidad verdadera. Por eso las Escrituras dicen, ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso nosotros no podemos estar haciendo frentes comunes con los impíos, como se han hecho marchas y frentes comunes que se han aliado con los impíos, con los idólatras, hasta con los espiritistas, con tal de hacer frentes unidos para combatir a un grupo, combatir a los políticos, combatir otros movimientos. Más fácil hacer marcha que irse a orar y ayunar. Bendito sea el Señor. Usted quiere que se conviertan esa gente. Con marchas políticas no lo va a hacer. Ni subiendo a los políticos a los altares tampoco, ni haciendo frentes comunes con los políticos menos, ni sacando dinero para darle a los políticos para que aprueben leyes a favor de la iglesia, porque estamos cayendo lo mismo que hacen los demás. Bendito Dios. La unidad no incluye la misma mente y el mismo parecer. No, eso no es la unidad no es la unidad verdadera. Oiga bien, la unidad que no incluye, la misma mente y el mismo parecer no es la unidad verdadera. No que los creyentes tuvieran que ser copias de otro. Usted no tiene que ser copia de nadie.
no copie a nadie, no copie la gente que usted oye por ahí, ni los gritos, ni las formas de ministrar, ni esas cosas. No se acopia de nadie, sea original. Bendito Dios. Escuche bien. Sino que debían de tener la misma opinión en cuanto a doctrina cristiana y básico estilo de vida. Estamos hablando de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Luego notamos que la mención de una familia, los de Cloé, versículo 11, que habían viajado a Éfeso para que el apóstol estuviera informado de todo lo que ocurría en Corinto. No se trataba de chismoso. Oiga bien, porque inmediatamente lo que se dice es que esos son chismes, esos son chismosos, son bochincheros. Oiga bien, no se trataba de chismoso, pues si no Pablo no los hubiera escuchado y no habría condenado. La forma en que Pablo se refiere a las informaciones que le llevó a la familia de Cloé pone sobre el tapete un delicado tema práctico. ¿Cuándo una información deja de ser tal para transformarse en un chisme? No es fácil dar una respuesta definida. Lo crucial radica en la intención con que se transmite o se comenta algo y en el resultado de lo que se busca o se prevé. Si este resultado es la corrección de algo que se presume malo y hay una intención positiva, no es un bochinche, o sea, no es un chisme. Si lo único que puede esperarse es una perturbación en el prójimo o una afirmación del propio criterio, tal vez mezquindad, no puede ser entonces la voluntad de Dios. Tiene mucho que ver, oiga bien, tiene mucho que ver con la persona a la cual que se transmite algo. Y sin duda, los de Cloé pensaban que Pablo solo podía influir para bien, oiga bien, podía influir para bien en las cosas que ellos le querían no solo informar, sino también aclarar. Y escúcheme bien, aquí vemos que los de Cloé fueron a informarle todos los problemas que había en la iglesia de los Corintios. No era un bochinche, pero era con el propósito de que se corrigieran. Por otro lado, aquí vemos también un principio bíblico aplicable. Oiga bien, aquí vemos también un principio bíblico aplicable, porque yo he escuchado, hermano, que cuando hay problemas dentro de la iglesia, cuando alguien cae y sea un escándalo o lo que sea, hay hermanos que dicen, ¿y dónde está la visión del pastor? Porque creen que todo lo que sucede en la iglesia, Dios tiene que decírselo al pastor. Hay cosas que el pastor lo va a saber a través, precisamente como pasó con Pablo. Los de Cloé le informaron los problemas que había en los Corintios. Pablo no estaba allí. Independientemente el pastor esté en la iglesia, no lo puede saber todo, ni tampoco Dios le tiene que revelar todo al pastor. Dios usa instrumentos como utilizó a los de Cloé para informar a Pablo. Dios utilizó a los instrumentos. Dios no se los reveló a Pablo, no le habló audiblemente, no envió Dios un ángel del cielo a decirle, mira Pablo, aquí está pasando y estos problemas. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. No llevaron la noticia a sino al fundador de la iglesia, que pensaba ir más allá y debía saber en qué condiciones llegaría. En la actualidad hay mucho que se puede y quizás deba decirse de un pastor, decirle a un pastor, pero no a otros. Y eso es importante, porque muchas veces cuando suceden cosas como esta, hay que ir al pastor, porque el pastor es el que pastorea la iglesia. El pastor es el ángel de la iglesia. Alabado sea el Señor. No es ir inmediatamente a comentarle a los demás. Y hay que orar también para eso. Bendito sea el Señor. En la actualidad hay mucho que se puede y quizás deba decirse a un pastor, pero no a otro. También tiene que ver la actitud de los que transmiten la información. Eso es importante. Usted va a escuchar, pero usted tiene que ver también la actitud, la intención con que se transmite la información, aunque sea verdad. Ellos sabían bien todas las facetas de los temas sobre los que hablaban
y no se basaron en simplemente rumores. Consciente de que posiblemente solo él podía ayudar a solucionar tan compleja situación, no les habrá sido fácil hablar de estas cosas, pero era necesario. Lo personal se tornó en dramático cuando los nombres sirvieron para dividir la iglesia. Oiga bien, los distintos grupos tenían su razón de ser. Los que decían ser de Pablo eran los antiguos miembros de la iglesia. Los que de la primera hora más difícil, los de Apolo, Hechos capítulo 18, verso 24, y el fruto de la predicación del fogoso joven, quizás tenía también algo distinto de aquello y representaban un momento de mayor impulso juvenil y cambios en la congregación. Y esto sucede en las congregaciones. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Pero otros también decían, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa. Pedro era un hombre intrépido. Oiga bien, Pedro era un líder, era un hombre intrépido. Alabado sea el Señor. Quizá había llegado de Palestina o insistían a tenerse las fuerzas apostólicas. Finalmente, los de Cristo. Y usted diría, pues, esos son los de Cristo, eso es lo que están bien. No, mi amado hermano, los de Cristo, que según los historiadores posiblemente asumían un aire de falsa piedad, como los que hoy dicen pertenecer a Él y no son una iglesia verdadera. Son simplemente una denominación o un miembro más dentro de la iglesia, nada más. Aparecen otros nombres cuando Pablo recuerda a quienes bautizó durante su ministerio en aquella ciudad. Menciona también a Crispo y también menciona a Gallo. Hechos capítulo 18 y el verso 8. Así como la familia de Estéfanas, primicias de Acaya. Versículo 16, capítulo 16, versículo 15. Que fueron los primeros convertidos. El apóstol parece darle al bautismo un lugar secundario, pero solo lo hace en relación con la predicación. Versículo 17. Que siempre es previa y trascendente que el bautismo en las aguas. Notemos que ya no se efectuaba la práctica de la iglesia de Jerusalén de bautizar a los creyentes apenas convertidos. Cuando usted busca la escritura, usted ve que la gente hacía profesión de fe y a través del bautismo daban testimonio público de ese arrepentimiento. Inmediatamente la persona creía, los bautizaban. Pero vemos más adelante que ya lo siguen bautizando, no dejan de bautizarlo. Pero ellos no los bautizan automáticamente, sino que esperan, porque hay que ver los frutos, como dijo Juan el Bautista, hacer frutos dignos de un arrepentimiento. Bendito Dios. Y escúcheme bien, Pablo había conseguido superar la arrogancia de algunos predicadores inmaduros que hoy podían decir cosas como, yo bauticé a tanto, a mí me bautizó fulano, como si ello fuera la clave de su importancia, o estoy bajo la cobertura del apóstol tal, y eso me da caché, prestigio, y esto, dinero. Lo más que sobresale es que la iglesia debe de ser ante todo un cuerpo unido. Y mire, cuando usted mire su cuerpo, usted va a que todo está unido en su cuerpo. Y todo funciona a la perfección y todo funciona sincronizado. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. La unidad de la iglesia, capítulo 1, verso 10. Número 1, debe de ser el anhelo de cada pastor. Pablo decía, os ruego, hermano. Número 2, da sentido a la palabra hermano. Versículo 10. Número 3, comienza por lo que se habla de una misma cosa. Versículo 10. Continúa en la misma mente y parecer. Versículo 10. Y debe, número 5, debe seguirse hasta que sea viva y perfectamente. Está hablando de la unidad. Bendito sea el Señor. Pablo no pide uniformidad. La iglesia no es un ejército.
no es un cuerpo de bomberos. Oiga bien, unidos no es lo mismo que uniformados. Al final del capítulo, Pablo mostrará la gran diversidad que había en aquella iglesia, pero lo fundamental es que haya acuerdo en el fondo en lo espiritual, pensar y sentir lo mismo. Se destaca la humildad del apóstol, quien fue crucificado. Oiga bien, quien fue crucificado es Cristo, no el apóstol, no el pastor, no el evangelista, no el maestro. Bendito sea el Señor. El nombre que debe identificar al creyente y la congregación es el de Cristo, no el del pastor. Pablo tenía claro cuál era su ministerio, que hoy compararíamos más al de un evangelista que al de un pastor. Este no debe desplazar la importancia de la predicación por el bautismo de los convertidos, pero tiene la responsabilidad de que estos lleguen a integrarse sabiamente a la iglesia, los que harán por medio del bautismo. En estos versículos no hallamos una doctrina sobre el tema, sino el hecho específico de que todos llegaban a la verdad desde el paganismo. Ya le escuché bien. El ministerio del que evangeliza, capítulo 1, verso 17. Número 1, es algo a lo que Cristo nos envía. Y aquí fallamos, porque siempre estamos pensando, Marcos capítulo 16, verso 15, ir por todo el mundo de predicar el evangelio a toda criatura. Y decimos, pero yo no soy evangelista, yo no soy pastor, eso no me toca a mí, porque eso es la iglesia. Algunos dicen, yo no sé predicar, yo no memorizo textos bíblicos, y a mí no me ha llamado a eso. Pero en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8, Jesucristo hizo un llamado individual a cada creyente de la iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Usted puede ser que no haya sido llamado a ser evangelista, ni pastor, ni maestro, ni misionero, ni ninguna de esas cosas, ningún ministerio. Pero usted y yo, tenga o no tenga ministerio, hemos sido llamados a ser testigos. Y algunos creen que para testificar tiene que haber pasado por un cáncer terminal y Dios levantarlo de una cama, pasarle un carro por encima, levantarse, no pasó nada. O pasar por una enfermedad y Dios sanarlo. Y Dios ha hecho todas estas cosas. Pero algunos piensan que para poder testificar a otro y que puedan creer, tienen que haber pasado por un proceso de esto. Dios nos llamó a ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha visto y ha escuchado un hecho y lo puede contar. Y aunque nosotros no vimos a Jesucristo, aunque nosotros no lo vimos en la cruz, no vimos cuando la lanza traspasó su costado, oiga bien, no vimos cuando murió, no lo escuchamos, no estuvimos cuando lo llevaron y lo sepultaron en la cueva, no estuvimos en la resurrección, no lo vimos cuando él despegó del monte de los olivos y se fue al cielo y se despidió de los discípulos, tampoco estuvimos en el aposento alto cuando él entró, traspasó las paredes y estaban muertos de miedo porque creían que había un fantasma. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dijo a Tomás, para que pudiera creer, mirad que un fantasma no tiene cuerpo ni tiene hueso. Y le enseñó sus heridas en las manos. Bendito sea el Señor. Todos nosotros podemos testificar quién éramos nosotros en tiempos pasados, cómo estábamos perdidos y hundidos en nuestros pecados, cómo íbamos camino al infierno, cómo el Dios de compasión y de gracia, oiga bien, nos sacó del lodo cenagoso, nos pasó de las tinieblas a la luz y nos hizo sus hijos. Todos nosotros podemos testificar cómo nosotros hablábamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras relaciones interpersonales. Todos podemos testificar cuáles eran nuestros sentimientos, nuestra vida. Alabado sea el Señor, las cosas que hacíamos. Todos podemos testificar toda nuestra vida pasada y cómo ahora hemos cambiado. Porque si usted hoy día, mi amado hermano, hoy, ahora mismo, usted cerrara sus ojos
y usted hiciera una retrospección y usted volviera atrás al tiempo cuando usted todavía no había conocido a Cristo, y usted comienza a recordar cómo usted vivía, cómo usted hablaba, cómo pensaba, cómo era su sentimiento, cómo era su temperamento, cómo era su carácter, cómo trataba a los demás, cómo era su vida, hasta el día que usted comenzó y levantó su mano y confesó a Cristo como Salvador personal, y luego usted viene a la actualidad, usted va a ver que usted no es la misma persona. Ha cambiado. Ya no es la misma persona, no piensa igual, no habla igual, no viste igual, no trata a los demás igual. Sus relaciones interpersonales no son las mismas. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su carácter, su temperamento ha cambiado. No es perfecto, claro que no. Yo tampoco lo soy. Pero hay una transformación. Y eso es lo que usted tiene que testificarle a la gente. Por eso Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando habló de obras, está hablando los sentimientos, los pensamientos, las emociones, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vestir, su estilo de vida. Entonces, cuando la gente de allá para acá vea ese ejemplo, ese testimonio, ese estilo de vida cambiado, entonces puede creer que hay un Dios que cambia, transforma al hombre, y también puede creer que hay un Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario, y entonces pueden creer que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Y vamos a dejar el estudio hasta aquí, y vamos a continuar el próximo lunes con la cuarta parte de este estudio. Alabado sea el Señor. El estudio de la unidad de la iglesia, no física, sino espiritual. Recuérdese que esta es la parte 3. Vamos a la parte 4. Alabado sea el Señor. Posiblemente sea la parte 4 final. Así que yo le invito a que no se pierda este estudio. Si no lo ha visto, no lo ha escuchado desde el principio, usted vaya al primer capítulo para que pueda entenderlo. Y vamos a prepararnos ya para orar por todos aquellos que en esta noche han entrado en la transmisión, el programa. Bendito sea el Señor. Estamos aquí en el teléfono en esta noche, se nos hace más difícil. Y por aquí te saludamos nuevamente, hermana Allí Domenech. Nos dice por aquí: buenas noches, bendecido. Suanel Latimel nos dice: bendición, Dios te bendiga, hija, en esta noche. Alabado sea el Señor. Sheila Miranda, Dios te bendiga también esta noche a ti y a tu esposo Héctor. Por aquí está Israel Eliseo, Dios te bendiga. En esta noche también está en la transmisión Agustín Pérez, que lo saludamos al principio. Dice por aquí: bendiciones, bendiciones. Dice: siervo del Altísimo, espero verte pronto, Agustín. Alabado sea el Señor, que vaya allá a Puerto Rico. Por aquí está también en esta noche. Alabado sea el Señor. Agustín Pérez dice: uno de mis padres en Dios. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga, Agustín. Dice que en enero, un sábado del 1987, en Fajardo, Puerto Rico, recibí el bautismo del Espíritu Santo y el instrumento, a ver si puedo tocar por aquí, puedo abrirlo. El instrumento que Dios usó fue este varón, el evangelista Carlos Guadalupe. Así fue, pero la gloria siempre es del Señor. Me gozo grandemente de que esté en el programa en esta noche. Bendito Dios. Por aquí está Zulma Arocho. Dios te bendiga, Zulma, y también a Piro en esta noche. Pastora Yashira Serrano, Dios te bendiga, pastora, en esta noche. Gracias por estar también con nosotros. Alabado sea el Señor. Jacqueline Concepción, Dios le bendiga, hermana Jacqueline. Espero que esté bien, así también toda su familia. Dice: pues, saludos, Aida, claro que sí. Pastora Yashira dice: Cristo es la piedra angular, nosotros la iglesia, el cuerpo. Eso es así. Bendito Dios. Margie Martínez nos dice por aquí: Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Margie. Bienvenida esta noche al programa. Alabado sea el Señor. Está mi hija Yani. Yani, Dios te bendiga. Nos vemos mañana allá en Puerto Rico. Alabado sea el Señor. José Camacho, Dios te bendiga, varón, en esta noche. Dice: Dios continúe bendiciendo, siervo y la sierva Luz Encarnación. Saludos, primo, Dios te bendiga.
Saludo, prima, Dios te bendiga allá en la isla de los Comearepa, la isla Nena, en Vieques. Bendito Dios. Vamos los Comearepa. Allí dice, pido oración para mi hermana Sonia, para que le fortalezca. Y por aquí Sonia, Angie Dómenes dice, su corazón. Bendito Dios. Luz Encarnación, Dios te bendiga. Y salúdame a toda la familia allá en Vieques. Alabado sea el Señor. Nos preparamos para orar. Usted prepárese para recibir un milagro en esta noche. Dios sigue haciendo milagros. Dios es Dios todopoderoso. No importa por los problemas, las situaciones que usted y yo estemos pasando, no importa las enfermedades, no importa nada. Para Dios no hay nada imposible. Y las Escrituras dicen, todo es posible para el que cree. Así que vamos a orar. Y lo que Dios haga en usted, recuérdese testificarlos a otros. Aquí llevamos muchos años predicando, hemos escuchado, nos han enviado testimonios por los emails, pero escríbalos ahí, testifique lo que Dios ha hecho a través del programa, para que otros también su fe le pueda afianzarse, pueda crecer. No es para alabar a ninguna persona. Aquí la alabanza siempre es para Dios y la gloria se la lleva a Dios, porque aquí nadie sana a nadie. Pero es importante usted testificar a otro lo que Dios ha hecho en usted. Bendito sea el Señor. Nos preparamos para orar y usted prepárese para recibir lo que usted está esperando en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te damos las gracias, Señor, en esta noche por esta bendición que tú nos has dado, de poder estar nuevamente con mis hermanos a través de esta plataforma, de este programa. Te damos a ti la gloria y a ti te damos la honra y las gracias, Señor. Miren esta hora, Padre, aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, aquellos que se reconcilian contigo, perdona sus pecados, límpialos en esta hora, llénalos de tu Espíritu Santo y conviértelos en testigo poderoso de tu palabra. Señor, mira las peticiones de mis hermanos, mira las mías y de mi esposa también. En esta noche están en tus manos. Contesta estas peticiones y que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, traiga crecimiento espiritual a nuestras vidas, Señor amado. Y en todo, en estas peticiones, tu nombre sea glorificado. En esta hora, Padre, mira a los enfermos, mira a mis hermanos que están enfermos, mírame a mí también, mi esposa, míranos a todos en esta hora. Los que están enfermos de COVID-19 en el mundo, las enfermedades catastróficas, Padre, en esta hora. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra en esta hora con milagros, con sanidades, con prodigios, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Glorifícate en esta hora. Mira a los que están atados y oprimidos por el diablo. Aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida. Aquellos que oyen voces que dicen que le quiten la vida a otro. Padre bueno, tu palabra dice, cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Y nosotros le echamos fuera en esta noche, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad de esa palabra. Y por tu palabra, reciben liberación de la mente, del espíritu, del cuerpo en esta hora. Y por tu palabra que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora recibe la paz de Cristo. En la mente, en el espíritu, en el cuerpo, para la gloria y honra del Señor. Y mira aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Padre, ahora mismo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra ellos reciben Espíritu Santo y fuego, y ese fuego se mete por dentro, y ese fuego quema, transforma, regenera, santifica y produce nuevo nacimiento espiritual en esta hora. En el nombre de Jesucristo es hecho, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre bueno. Y amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes,
Recuérdese, de 8 a 9 de la noche con la cuarta parte de este estudio, la unidad de la iglesia no física, sino espiritual. Recuérdese compartir estos estudios y recuérdese que siempre digo, nosotros no recibimos dinero por lo que estamos haciendo, ni de YouTube, ni de Facebook, ni de ningún sitio. Invertimos para que el mensaje del Evangelio pueda seguir llegando a tantas vidas que se pierden y en este tiempo donde hay tanta apostasía, que la iglesia pueda ser edificada a través de estos estudios. Dios nos bendiga en esta noche y nos vemos el próximo lunes. Bendito sea el Señor.